yo te voy a ser muy franco. Estados Unidos no tiene interés de irse a una guerra, digamos, una confrontación bélica directa con la República Popular de China, porque precipitaría, digamos, el colapso de Estados Unidos frente a la República Popular de China. Lo que nos está diciendo este acuerdo es la gran derrota de Estados Unidos, porque ni siquiera el objetivo que supuestamente era impedir de que los locos iraníes llegaran a la bomba nuclear no se va a cumplir. Y te digo, Najem, se viene un mundial de fútbol que se va a jugar entre Estados Unidos y México, país que todo el tiempo Trump está amenazando. Está la mesa servida para un atentado de falsa bandera, sea contra Trump o sea en los estadios. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ves a Sheinbaum en lo que le resta de sexenio? Bueno, justamente, personalmente la estoy viendo supremamente demacrada. En total hay 11 morenistas altamente vinculados, no solamente a ella como tal o al partido morenista, sino al propio Andrés Manuel López Obrador. A mí me sorprende escuchar a Jaime Bailey diciendo que él considera a Iván Cepeda que es un izquierdista democrático. Yo, de verdad, yo no sé si él es cándido o inocente. Iván Cepeda es un comunista de ADN hasta en los tuétanos, que gracias a Dios Petro también es un tipo, digamos, muy inteligente, es un gran pérfido, y un chavista 100%. La gran ventaja de Petro era su indisciplina. Petro se dedicó sus 4 años de gobierno a esto, pero Iván Cepeda es mucho más peligroso. Bullrich quiere competir contra Milei. Se está a punto de deslindarse de la coalición por el tema del escándalo de Adorni y la brutal baja de popularidad de Milei, que llegó a 63% de rechazo. No, pero Keiko hasta ahora tiene una mínima victoria o supera a el candidato también comunista, también chavista, también del mismo partido de Castillo. Cuando tú lo escuchas hablar sobre cuáles son sus ideas sobre la economía, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es disparates, incoherencias que van a llevar a Perú a una catástrofe económica. Estamos ante la caída, el hundimiento de Zapatero, el expresidente que convirtió en laboratorio sorosiano de experimentación social España. Muy bienvenidos, amigos. Hace tiempo que no teníamos con nosotros al doctor Najem Reyes, historiador y analista geopolítico. Un placer estar contigo, Najem, y los temas que trataremos hoy, como siempre con la impronta particular de tus entretenidos abordajes, es, por ejemplo, la cumbre que ha tenido Trump con Xi Jinping, que aquí hemos visto con cierta sorna por el grado de sumisión exhibido tras tanta bravuconería, la cumbre de Putin con Xi Jinping, misma línea, luego lo que está pasando en América Latina, ahí latente también el derrocamiento de Cuba, y vamos a abordar las elecciones de Perú y de Colombia. En Colombia con una elevada probabilidad del triunfo del comunista Iván Cepeda, y en Perú bastante reñida la cosa entre Keiko Fujimori y el izquierdista Sánchez, un antiguo ladero del recluso Castillo. Así que vamos con todo, Najem. Empezamos por la cumbre de Trump y Xi Jinping. ¿Cómo la lees? ¿Se está reconfigurando el orden mundial? Y bueno, efectivamente, yo en un artículo que publiqué recientemente, creo que fue esta semana, yo me hago la pregunta, ¿estamos ante un nuevo orden mundial o un nuevo reparto? Yo allí le hago saber al público que la palabra, esa expresión nuevo orden mundial no es nueva. De hecho, la venimos escuchando desde finales de la década de los 70, nada más y nada menos que por Margaret Thatcher, el mismo presidente George Bush de los Estados Unidos, la reina Isabel II. Y bueno, y después ese término de alguna u otra manera se ha ido manteniendo a lo largo de los discursos internacionales, desde Tony Blair, pasando por David Cameron, Rishi Sunak, inclusive los hindúes también lo han usado. En fin, es un término que realmente pareciera que está de moda, pero yo quiero que el público entienda, ¿no?, que históricamente, y cuando me digo históricamente, yo quiero reivindicar la expresión que le dijo
Xi Jinping al presidente Donald Trump, y se lo dijo en el primer contacto visual entre los dos, ¿no? Cuando estaban sentados en el gran salón del pueblo, y le dijo, tenemos que evitar caer en la trampa de Tucídides. Y ahí básicamente la trampa de Tucídides justamente es cuando dos grandes potencias, hay una que está en decadencia y la que está en emergencia, cómo se terminan de posicionar. Y generalmente es a través de la guerra. Esto no solamente ocurrió en el Imperio griego, inclusive antes ocurrió con los sumerios y los egipcios, ocurrió también, por ejemplo, yo cito la Guerra de los 100 años, que es entre Francia e Inglaterra, también ocurre entre España con Francia, y obviamente todo terminó, también lo vimos en el siglo XXI, en la contemporaneidad, lo vimos entonces con los actores de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera, pues, que la disputa de hoy es la disputa por la supremacía. Solo que antiguamente se hablaba, o lo que estaba en disputa era la superficie terrestre. Hoy en día lo que está en disputa, además de la superficie terrestre, es el espacio virtual y el espacio sideral. Entonces lo que estamos encontrando es esa nueva reconfiguración mundial, y en eso yo quiero subrayar algo. La prensa occidental vendió a Donald Trump, sobre todo los trumpistas, me dio hasta risa, porque decían que, bueno, que lo recibieron fastuosamente, que fue muy superior el recibimiento de Donald Trump con respecto al de Barack Obama. Pero mira, hay un par de datos importantes. Uno, al pie de la escalerilla no estaba el canciller de China, estaba un funcionario de menor rango, quien fue el que recibió a Donald Trump. Eso fue de entrada. Ahora tú viste quién recibió a Putin. Lo recibió personalmente al pie de la escalerilla el canciller de la República Popular de China. Entonces, esos son grandes y poderosos metamensajes. Es decir, yo tengo un tratamiento especial para con mi aliado, que en este caso mi socio es Rusia, así recibió Xi Jinping a Putin, y tengo un tratamiento cortés, muy con esa cultura asiática al caso de Donald Trump. Pero más allá de eso, yo quiero significar algo. Antiguamente el gran pivot de la política internacional era los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran el que traccionaba entonces a los grandes líderes para que fueran a la Casa Blanca a discutir los grandes temas. Ahora estamos viendo es que los grandes líderes se mueven a Pekín para ser traccionados por el gran líder global que en este momento, hoy por hoy, es China. Y usted me dirá, bueno, pero todavía Estados Unidos tiene el gran poder militar. Eso es correcto. Usted me dirá, pero Putin es una economía casi tercermundista que lo único que hace es vender petróleo. Y bueno, pero resulta que hay un pequeño detalle con Rusia. Rusia tiene, y de hecho el día que se estaba encontrando Donald Trump con Xi Jinping, Rusia probó su misil SMART. Este misil es muy importante porque le llaman el Satán 2 y tiene una peculiaridad. Primero, que tiene una capacidad para recorrer 35.000 kilómetros. Segundo, es un misil indetectable. Tercero, es un misil que puede desarrollar la capacidad de velocidad hipersónica. Cuarto y último, puede tener inclusive hasta 16 ojivas o cabezas nucleares. Es decir, que Rusia llega a este sitial de superpotencia y que representa el gran liderazgo global, no en materia económica, pero sí lo hace en materia militar. Y por ello es que efectivamente Xi Jinping entonces trata de establecer este diálogo bilateral con los dos grandes líderes, constituyendo así entonces lo que llamo yo un mundo tripolar. Un mundo tripolar en donde lo que está diciendo Xi Jinping es básicamente: vamos a acordar los grandes temas entre nosotros. En crudo lo que está diciendo: vamos a hacer el gran reparto nosotros tres, y sobre la base de este gran reparto, este nuevo reparto, vamos a desarrollar o garantizar una paz estratégica. Y esta paz estratégica es lo que va a permitir entonces la coexistencia más o menos armoniosa y pacífica de estas tres grandes potencias. Ahora solo el tiempo nos dirá si la propuesta cínica, que es el gran reparto por parte de los tres, liderados por estos tres que están traccionados o bajo el pivot de China, o si nos vamos a ir por la vía de Tucídides.
Bueno, la verdad, muy interesante tu análisis. Yo creo que quizá el único aspecto sensato de la política exterior trumpista, por lo menos sensato en términos nacionales y no de lobbies, porque para lobbies concretos hay oportunidades geniales, pero para la sociedad norteamericana pocas, es haber tratado de divorciar esa alianza que la administración Biden con su guerra en Ucrania logró en desmérito de Estados Unidos, que es la alianza Rusia-China. Porque Rusia económicamente, no me cansaré de repetirlo, es menor en peso que Brasil o Italia. Pero Rusia es una gran potencia militar y China es una gran potencia industrial, tecnológica, económica, comercial. Creo que ya es una potencia comercial e industrial superior que Estados Unidos. A Estados Unidos le queda lo tecnológico, pero todo lo demás lidera exportaciones China y es todo, hasta la alta tecnología. O inclusive hasta en lo tecnológico se habla que en tema de inteligencia artificial militar, China adelanta 20 años a Estados Unidos. Es decir que, por eso te digo, estamos en una transición, y esto no es mi tesis, es la tesis de no sé si tú lo has leído. Un porcentaje superior del PBI China que Estados Unidos en temas militares. Y tiene el ejército más numeroso del mundo, aunque ya la infantería no es lo que era antes. ¿Qué decías, Najem? Perdón que te interrumpí. Claro. No, te iba a decir justamente que esto lo plantea Gideon Rachman en un libro que se llama, en español sería La orientalización. Asia se eleva y América declina o decae. Sí. Vale la pena que lo revisen. En ese sentido, otro país que actúa desde mi punto de vista con bastante astucia es Paraguay, porque tú sabes que por más que Paraguay tenga una relación tensa con China por ser el único aliado de Taiwán, aún así no solo le compra 5.000 millones de dólares, sino que le vende a China ingentes cantidades de carne paraguaya a través de Brasil y Bolivia, y todos lo saben. Le ha vendido carne a Rusia y nunca paró en esa venta, por más que sea aliado de Estados Unidos. Y ahora con Taiwán, Paraguay será sitio de uno de los mayores centros de inteligencia artificial del mundo. Le ganó Taiwán a Peter Thiel, creo que es un aliado mucho más confiable para Paraguay y Taiwán que Peter Thiel. Y creo que esto augura un futuro brillante para Paraguay. Y voy a decir algo muy incómodo, tú eres un amigo de Taiwán y la verdad yo no tengo ningún interés en que China anexione a Taiwán. Pero en caso de que China anexione Taiwán, lo que veo cada vez más probable, yo creo que buena parte de las empresas taiwanesas van a mudarse sin vacilarlo a Paraguay, que es su mayor aliado histórico mundial, y lo sigue siendo. Y creo que será muy bueno económicamente para Paraguay. ¿Tú qué piensas? Bueno, hay varias tesis, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes temas que se quedó en el tintero digamos, fue la definición del tema de la isla de Formosa. China históricamente ha venido planteando su retórica de una sola China, por tanto, que Taiwán forma parte de la República Popular de China. Mientras tanto, entonces, está la tendencia, la política ambivalente de Estados Unidos con respecto a Taiwán. Es decir, no te reconozco formal y oficialmente, pero sí te vendo armas. Entonces, justamente esto es lo que ha generado que el presidente Donald Trump anunció justamente, tuvo una posición muy contradictoria en estos días, y justamente por lo sensible del tema. El presidente Donald Trump anunció que dejaba en stand-by o que suspendía el acuerdo de venta de armas a Taiwán, con lo cual eso fue casi que inmediatamente después de haber venido de Pekín, pero a la semana subsiguiente después Donald Trump asomó la posibilidad de hacer una llamada telefónica al presidente William Light. De tal manera que ahí lo que estamos viendo es las típicas jugadas del presidente Donald Trump para tratar de llegar a un punto medio, y ese punto medio, a mi juicio, es que se mantenga el status quo de la isla en el tablero mundial, que más o menos es lo que efectivamente ratificó el secretario de Estado Marco Rubio con respecto a Taiwán. Y dime tú, ¿qué capacidad militar tiene Estados Unidos de garantizarlo hoy, que está dividido en Medio Oriente en una avanzada fallida de la que ya hablaremos y en Ucrania con su guerra proxy contra Rusia? No tiene. No, yo te voy a ser muy franco. Estados Unidos no tiene interés de irse a una guerra, digamos, una confrontación bélica directa con la República Popular de China, porque implicaría lo que le dijo Xi Jinping, es decir, caer en la trampa de Tucídides, y esto precipitaría, digamos, el colapso de Estados Unidos frente a la República Popular de China. Yo personalmente creo que lo que vamos a estar observando, no solamente ahora con Donald Trump, con el que sea, es un movimiento de Estados Unidos para, en principio, lo máximo que van a estar jugando Estados Unidos es mantener el status
quo de la isla de Formosa. Y Sí, es que hay otros autores que hablan que China efectivamente va a invadir. Yo personalmente tampoco creo que China vaya a hacer un desembarco de tropas en la isla de Formosa. Más bien creo que la opción que termina dominando por algunos analistas cínicos es lo que ellos hablan la hongkonización. Mis colegas asiáticos hablan justamente de la hongkonización de Taiwán, que sería un proceso más o menos muy parecido al que ya lo vimos en Macao y en Hong Kong. Pero que tendría esto que no haber un golpe implicaría... militar. Tendría que haber una avanzada militar para propiciarlo, porque los hongkoneses tenían una disposición mucho mayor que los taiwaneses a acordar. Y claro, pero vamos a ver porque también a lo interno de Taiwán estamos viendo que las fuerzas están divididas, estamos viendo a la presidente del Kuomintang que efectivamente fue a visitar a Pekín, sostuvo un encuentro con Xi Jinping, ahora mismo Xi Li-un está visitando varios líderes en Europa. Todo va a depender quién está en Taipei. Si está el DPP, que son, digamos, los soberanistas o los independentistas, o si va a estar el Kuomintang, y si efectivamente, como dices tú, llega al gobierno de Taiwán la corriente que está dominando el Kuomintang, tal vez trazaría el puente para un proceso de esta naturaleza. Te digo igual que le viene muy bien a Paraguay toda esta inmigración taiwanesa que ya ha comenzado vertiginosamente y se multiplicará con el Centro de Inteligencia Artificial, porque Taiwán es uno de los países más inteligentes del mundo, lo cual está contribuyendo a una migración cada vez más calificada a Paraguay. Saben quienes quieren invertir en el país, ahorrándose los problemas que puede tratar con estafadores, lo cual es propio de una economía en auge. Pueden hacerlo de manera segura a través del club amagi.org. Y Najem, quiero pasar al siguiente tema contigo, si me permites escuchar aquí una breve nota de los colegas de Canal 26. Es, una vez más, Trump retrocediendo sobre sus pasos respecto a Irán. Nos metemos de lleno en la agenda internacional y hablamos de Donald Trump. Donald Trump dice que Estados Unidos está insatisfecho, ¿no? Y todo esto mientras continúan las negociaciones con Irán. El presidente estadounidense Donald Trump declaró en una reunión de gabinete que Irán deseaba fervientemente llegar a un acuerdo, pero que Estados Unidos aún no estaba satisfecho con él. Y tenemos el ejército más poderoso del mundo, como saben. Vieron lo que hicimos con Venezuela. Eso funcionó muy rápido. Y nos estaba yendo igual de bien con Irán. Pero, repito, la gente no quiere ir sobre ello. Irán está muy decidido a llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han logrado y no estamos satisfechos con eso. Por ahora, o lo lograremos o tendremos que terminar el trabajo. Esto afirmaba el presidente estadounidense Donald Trump. No está logrando terminar el trabajo, Hormuz sigue bloqueado. Y en una primicia mundial que dimos aquí con nuestro amigo Pablo Yenta, gerente de ingeniería de Saudi Aramco, la principal petrolera del mundo y quien ha venido a vivir a Paraguay aquí con nosotros, han monetizado los iraníes Hormuz y están ganando más dinero del que perdieron con los bombardeos. ¿Cómo sigue esto, Najem? Bueno, te cuento, yo creo que este es el Vietnam versión pérsica. ¿Por qué? Bueno, porque te acuerdas que esta guerra fue muy publicitada por el presidente Donald Trump. Él dijo que se esperaba que en un par de semanas, en 6 semanas a más tardar, él iba a derrocar el régimen de los ayatolás. Esto no ha ocurrido. Punto número 1. Irán sigue siendo un régimen controlado por los ayatolás y sigue siendo una república islámica. Punto número 1. Punto número 2. El estrecho de Hormuz está bajo total y absoluto control de los militares iraníes. Y punto número 3. La industria petrolera iraní sigue siendo controlado por el Estado iraní. De tal manera, pues, que estos 3 primeros aspectos fundamentales del conflicto no han variado en ningún aspecto, y el único aspecto que está hoy por hoy en discusión es hasta un chiste, y disculpa que lo diga así, y se irán a enojar conmigo los trumpistas. El punto fundamental acá es la bomba nuclear, el arma nuclear. Irán, todo el mundo sabe que Irán en este momento tiene poco más o menos 11 toneladas de uranio enriquecido. De estas 11 toneladas, ¿tú sabes cuánto es lo que está
presente en la discusión del acuerdo de paz. No es que se haya firmado, es lo que se está discutiendo. ¿Tú sabes cuánto es, Nicolás? 1 tonelada, apenas 1 tonelada de uranio enriquecido al 60% es lo que está en discusión y es lo que está dispuesto el régimen iraní a cederlo para enviárselo a Rusia para que Rusia supuestamente lo destruya. Fíjate, yo quiero que se entienda esto, ¿no? Lo que nos está diciendo este acuerdo es la gran derrota de Estados Unidos porque ni siquiera el objetivo que supuestamente era impedir de que los locos iraníes llegaran a la bomba nuclear no se va a cumplir porque, repito, apenas lo que van a ceder es la 11ª parte de su uranio enriquecido. Quiere decir que ellos se van a quedar con 10 toneladas de uranio enriquecido, la cual van a poder hacer llegar de 40, de 30 al 60% en poco menos de 2 años. De tal manera, pues, que aquí lo que vamos a ver es que Donald Trump va a firmar finalmente un acuerdo. En ese acuerdo él va a publicitar de que se logró una gran victoria, pero a fin de cuentas aquí el que sale ganando en el terreno, en términos concretos, en realpolitik, es Irán, porque ahora no solamente se queda, digamos que con sus 10 toneladas de uranio, sino que ahora va a establecer definitivamente el peaje en el estrecho de Hormuz. Ellos no lo van a llamar peaje, le van a utilizar otro concepto, pero te adelanto que esto le va a generar lo que tú acabas de decir, más miles de millones que con los cuales ellos van a hacer la reconstrucción o, digamos, la recuperación de la infraestructura que fue destruida por Estados Unidos. Súper fortalecido Irán como potencia regional y surgen noticias como que hay soldados que han ganado cientos de miles de dólares en apuestas con la captura de Maduro, o más recientemente, fíjate esta, mientras tratan de taparlo, sacando a la purgada directora del FBI, Pam Bondi, hablando del cáncer, fíjate esta, agente de la CIA arrestado tras hallar 300 barras de oro que trafica en su domicilio, consciente de la detonación del dólar, pero está habiendo una auténtica guerra interna del Estado profundo de las agencias cloacales de la inteligencia norteamericana, que es otro factor de inestabilidad. Y te digo, Najem, se viene un mundial de fútbol que se va a jugar entre Estados Unidos y México, país que todo el tiempo Trump está amenazando. Está la mesa servida para un atentado de falsa bandera, sea contra Trump o sea en los estadios. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo allí, fíjate, de Donald Trump se especuló muchísimo que el último atentado lo hizo él mismo, que fue un autoatentado. En todo caso, yo creo más bien que hay enormes riesgos, sobre todo por la tensión que hay en México, sobre todo con estas acusaciones de 11 altos cargos del partido oficialista y del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que son cercanos a Andrés López Obrador. En el caso de Estados Unidos, estamos viendo a un Donald Trump que cada vez se hunde más en las encuestas, producto justamente de sus desaciertos de la política exterior y también en la propia política interna. Estamos viendo que un galón de gasolina está cercano a los $5 por galón. Bueno, mira, realmente además hay un tema de fondo también con este mundial de fútbol, y no quiero ser conspiranoico, pero recuérdate lo de la revista, la tapa de la revista, creo que era Economist, que hablaba justamente de una pandemia, y ya estamos viendo que están siendo muy rigurosos en muchos aeropuertos en Estados Unidos para prevenir el supuesto contagio de la supuesta, insisto yo, ahora contagio del virus, del hantavirus. Sí, dedicamos un programa entero a la narrativa que quieren instalar y los mismos intereses detrás de siempre, Fundación Bill y Melinda Gates, etcétera. Aquí lo tienes, lo que nadie dijo, el hantavirus. La élite decidió encerrarnos de nuevo, pero podemos evitarlo. Les recomiendo mucho este programa. Najem, Sheinbaum, ¿cómo la ves a Sheinbaum en lo que le resta de sexenio? Bueno, justamente personalmente la estoy viendo supremamente demacrada en las mañanas, inclusive la he visto la semana pasada en un par de mañaneras que se ha salido de sí, está perdiendo el control ella en lo personal, y eso es indicativo de las enormes presiones en las que ella está, y justamente esas presiones vienen porque Estados Unidos, la fiscalía solicitó la aprehensión y la deportación nada más y nada menos que de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, el senador
morenista también del estado de Sinaloa, el alcalde de Culiacán, es decir que en total hay 11 morenistas altamente vinculados no solamente a ella como tal o al partido morenista, sino al propio Andrés Manuel López Obrador. Ella en este momento está en la peor coyuntura de su gobierno. Uno, si ella termina accediendo, aprendiendo a estos 11 solicitados y extraditándolos a los Estados Unidos, como lo solicita el gobierno norteamericano, entonces básicamente ella estaría cometiendo un parricidio y estaría al mismo tiempo desmantelando o dejando al desnudo que el gobierno de Andrés López Obrador efectivamente es un brazo político, es un brazo operativo de los cárteles de la droga, sobre todo de los cárteles de Sinaloa. Recuérdate que le dio un besito a la mamá del Chapo, dejó en libertad al Chapito, es decir, a su política de abrazos, no balazos, es decir, que aquí se terminaría de caer esta supuesta matiz, digamos, de institucionalidad, así que se le puede llamar de alguna manera así al gobierno de morenista. Y por el otro lado, si ella finalmente dice no voy a entregarlos, los voy a encubrir, y hasta ahora ha sido así, fíjate que ni siquiera ha sido aprendido el gobernador Rocha Moya, lo que estamos observando es que apenas se inició una investigación por parte de la Fiscalía y como consecuencia de la solicitud de los Estados Unidos, yo lo que estoy viendo es que ella está tratando de dilatar al máximo posible, pero esto no le va a durar mucho tiempo. Claudia Sheinbaum, yo creo que Trump está justamente muy ocupado con otros temas, sobre todo Irán, Cuba, Venezuela, pero en algún momento va a volver Donald Trump hacia el tema México y allí le va a apretar a Claudia Sheinbaum y la va a precisar para que le entregue sobre todo a Rubén Rocha Moya. En este momento, espérate, de los 11 imputados hay 2 que ya están en Estados Unidos y están rindiendo declaración en un acuerdo con la Fiscalía, así que está muy complicada la situación para Claudia Sheinbaum. Insisto que el Mundial es un catalizador del conflicto entre México y Estados Unidos. A ti te encanta eso. El comunista Cepeda, que es de lo peor, de lo peor, de lo peor, siendo Petro realmente un conejito Bugs Bunny al lado de lo que es este tipo, que es un auténtico Gramsci latinoamericano, mucho más siniestro, mucho más inteligente, mucho más rico, mucho más templado y por tanto peligroso. Le dediqué este documental que es el más completo que existe en este momento sobre Iván Cepeda, quizás el único, La tenebrosa verdad oculta sobre Iván Cepeda. Este sí que es terrorista y aprendió del papá detrás de la cortina de hierro a matar con Kalashnikov y lidera las encuestas. Y hablé con colombianos y están viniendo a Paraguay, Nájeme, a través del Club Amagi, que están convencidos que gana. A mí me sorprende escuchar a Jaime Bailey diciendo que él considera a Iván Cepeda que es un izquierdista democrático. Yo, de verdad, yo no sé si él es cándido o inocente. Iván Cepeda es un comunista de ADN hasta en los tuétanos, porque su padre era un guerrillero terrorista que fue asesinado por las fuerzas de seguridad. Él fue formado en las universidades comunistas europeas. Es un hombre, como lo dices tú, 100% comunista. Yo ahora personalmente... Hizo una gran fortuna con la indemnización por la muerte de su padre y tiene contactos de peso en la izquierda de Washington. Como Petro también, que hay que decirlo, que estuvo en 2002 refugiado por Ted Kennedy y la Fundación Rockefeller. Este tipo Cepeda, léelo. Te voy a dar la ventaja de Petro. Es más inteligente que Petro. Eso es un peligro. Petro es un payaso. Y era un payaso que recuerda que el canciller decía, está tomando cocaína, se está con las putas y nosotros estamos solos acá. Renunció y dijo, está demente. Entonces, lo que no pudo lograr Petro de convertir a Colombia en comunista, lo va a lograr Cepeda. Y claro, porque gracias a Dios, Petro también es un tipo, digamos, muy inteligente, es un gran pérfido y un chavista 100%. La gran ventaja de Petro era su indisciplina, ¿verdad? Que es un alcohólico y consume otras cosas. Y putañero, también le gustan las transvestis, etcétera, etcétera. Dormilón. Afortunadamente, Petro se dedicó sus 4 años de gobierno a esto, pero Iván Cepeda es mucho más peligroso porque uno es disciplinado, es un tipo que se levanta a las 4 de la mañana para comenzar a escribir, tiene una mente brillante, el tipo es realmente, si llega a gobernar,
va a ser una máquina imparable para la implantación de un comunismo al estilo venezolano en la República de Colombia. Yo creo, hoy estoy viendo las encuestas, yo desde el año pasado he estado apoyando, lo voy a decir libremente, ¿no? Mi candidato es Abelardo de la Esprela. Consideré que, si bien es cierto que Paloma venía del uribismo, Paloma cometió un terrible error, que ella se quiso coquetear, se quiso suavizar, trayendo al imbécil de Oviedo como su compañero de fórmula, y lo que terminó fue dándose un tiro en el pie, y ella misma se arrancó las plumas para no poder volar y llegar al Palacio de Nariño. De tal manera, pues, que Paloma no entendió que el mundo se está moviendo hacia una derecha, lo estamos viendo en América, lo estamos viendo en Europa, y ella más bien se quiso abrazar con el wokeismo para tratar de edulcorar su derechismo uribista, que terminó siendo pues lo que permitió ahora que Abelardo de la Espriella pase a segundo lugar. De tal manera que parece que está cantado. Iván Cepeda, amargado, envenenado y comunista ultra peligroso, está definitivamente en el primer lugar. Ya nadie discute que va a pasar a primera vuelta. Ahora, quien va a acompañarlo en la segunda vuelta es Abelardo de la Espriella. Yo quiero vaticinar esto, yo creo que a lo mejor Abelardo sí puede ganarle a Cepeda, si es que Paloma tiene la suficiente capacidad de ser una Patricia Bullrich argentina. Si Paloma se une a Abelardo y todo su caudal electoral se va con Abelardo, vamos a poder salvar a Colombia y evitar de que esta figura siniestra como Iván Cepeda llegue al Palacio de Nariño. Primero, yo entiendo bien a todos los que están aterrorizados por Cepeda, y lo estaría si fuera colombiano. De todas formas, decir que Abelardo era el abogado de Alex Saab, ¿no? El testaferro de Maduro colombiano, tipo también con sus oscuridades. Ahora está de senador electo Bermeo, Alejandro Bermeo, que es un periodista con el que yo colaboré bastante por Abelardo, pero yo no, tú sabes, yo no hago partidismo, aunque respeto que vayas por Abelardo. Ahora te digo, ojo con lo de Bullrich y las derechas, porque número uno, Trump va a llevarse la peor derrota legislativa de la historia del Partido Republicano en noviembre, y la izquierda ruinosa, que están saliendo los audios de que Biden tenía un ACV, tú sabes, que Biden ha demandado el Departamento de Justicia para que no lo difunda, pero va a salir en breve. Biden con un aneurisma después del debate, hablando incongruente, diciendo que se caga encima, pero aún así los demócratas van a volver, que parecía que estaban muertos, pero tras el fracaso de Irán van a volver, lamentablemente para los norteamericanos. Y en Argentina, Milei se está desintegrando. Ha sido tan desastroso Trump a lo interno. Trump es tan desastroso a lo interno. Bullrich quiere competir contra Milei, ¿sabías eso? Perdón, repite que no. Bullrich quiere competir contra Milei. Se está a punto de deslindarse de la coalición por el tema del escándalo de Adorni y la brutal baja de popularidad de Milei, que llegó a 63% de rechazo. No, pero te cuento, la comparación fue en el momento electoral. Sí, te entiendo. Yo lo que te digo es... Ahora mismo yo creo que Milei ya es una figura muerta, y quizás la que pueda terminar reivindicando los verdaderos principios del Partido Libertad Avanza es su vicepresidenta Villarruel, que terminó rompiendo con Milei desde hace mucho rato. Mira, te voy a decir cómo viene la cosa. Van a dividirse, porque Milei tampoco supo cuidar a sus aliados como Macri o como Bullrich o como Villarruel. La derecha va a ir dividida, y en esa división de la derecha el peronismo reunificado tiene una chance muy grande. Es increíble porque los demócratas parecían enterrados, los peronistas parecían acabados, pero no lo están. O sea, me parece que este ciclo de derecha va a ser corto, no van a ser 8 años, van a ser 4. Ya. Pero bueno, el tiempo hablará. Ni tú ni yo tenemos la bola de cristal, pero... está bien interesante el mundo para comentarlo. No, claro, estamos buscando la opción menos enfermiza para nuestras sociedades, lamentablemente. Lo cierto es que tú siempre me decías cuidado con Milei, y lamentablemente terminaste teniendo la razón. Sobre todo, Milei ya venía cometiendo digamos, una falta con su propio electorado al no cumplir las promesas que nos hizo de bajar los impuestos, de dolarizar la economía, de destruir el Banco Central de la República Argentina. Y bueno, y después con lo de Adorni, yo creo, y también los escándalos con su hermana, yo creo que Milei ya no vuelve a levantar.
Has dicho que está muerto políticamente, ¿eh? Y me gusta tu honestidad igual. Tú no te casas con los tipos y los acompañas hasta el final y justificas sus perversiones. Reconoces cuando te defraudan y eso habla bien de ti. Y ahora Perú. Perú, que tú sabes que Perú era uno de los países más seguros de América Latina y tenía una tasa de homicidios de 2 por cada 100.000 y ahora creo que es de 11 o de 3. Es terrible la situación de la violencia de Perú. Han perdido el 10,7 por cada 100.000. Se quintuplicó en 10 años la tasa de homicidios. Y perdieron el puesto de moneda más estable y más fuerte de América Latina 3 años consecutivos contra el guaraní y ya no son ni segunda, ni tercera, ni cuarta, son la quinta. O sea, ya la inestabilidad política le está pasando precio a la economía peruana y ahora el izquierdista Sánchez parece estar dispuesto a entenderse con López Aliaga y gente muy cercana a López Aliaga me ha dicho que López Aliaga prefiere pactar con Sánchez que con Keiko. ¿Cómo te la ves? Bueno, realmente el caso peruano, primero yo quiero destacar que a mi juicio yo creo que hubo un fraude electoral. Yo personalmente no quiero decir si fue a favor o en contra de Rafael López Aliaga, pero lo que es evidentísimo es que fue un proceso empañado de irregularidades, donde la misma OMPE, que es el ente rector de las elecciones en Perú, no solo incumplió su cronograma, fue incapaz en operacionalizar el reparto del material electoral en el cronograma y en los lapsos que estaba previsto, sino que violó su propio reglamento al hacer elecciones el día lunes. Inclusive me dicen en algunas poblaciones retiradas de Perú también hasta hubo elecciones el día martes. Es decir, que tuvimos 3 días de elecciones, más de un mes contando votos, y además que el conteo en sí mismo, en la parte informática también estuvo plagado de grandes inconsistencias. Se habló inclusive de la contratación de unos supuestos técnicos venezolanos para el conteo de actas por parte de la OMPE. Es decir, que fue un proceso por donde tú lo mires empañado de irregularidades que realmente fue un absoluto chiste. Una burla al pueblo peruano, pero más allá de eso, un dato interesante también, cómo estadísticamente un sujeto como Roberto Sánchez, que aparecía muy rezagado en las encuestas, luego termina de segundo. Esto es un fenómeno estadísticamente casi que inexplicable o solo explicable a través del fraude. Y bueno, superando todos estos elementos, ya parece que está todo decidido. Vamos a una segunda vuelta el 7 de junio y ahí se va a decidir definitivamente quién va a ser el presidente electo de la República de Perú. Pero allí estamos viendo que por 4ª vez está la figura de Keiko Fujimori. Keiko hasta ahora tiene una mínima victoria o supera a el candidato también comunista, también chavista, también del mismo partido de Castillo, y yo creo que un verdadero oportunista, porque este hombre, cuando tú lo escuchas hablar sobre cuáles son sus ideas sobre la economía, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es disparates, incoherencias que van a llevar a Perú a una catástrofe económica y muy probablemente a una crisis como la que lamentablemente hemos vivido en Venezuela. De tal manera, pues, que literalmente arruinar a Perú, que ha sido una economía que, independientemente de su inestabilidad política constante, que viene desde la destitución de Pedro Pablo Kuczynski hasta hoy, ha sobrevivido, es más o menos disfuncional, pero más o menos permite el libre mercado, el desarrollo de la economía. Este señor realmente es mucho peor que Castillo, pero bueno, espero y aspiro que por lo menos, dudo mucho que Keiko gane. Realmente yo creo que aquí vamos a ver a un Pedro Castillo 2.0. Dime, Nahem, para cerrar, ¿qué piensas de la trama zapateril y todos los escándalos que ya es una competencia de escándalos, que el caso Coldo, las putas de Tito Berni, las orgías con cocaína, los sobornos, la actriz porno que escondía pruebas de corrupción bajo la falda, el hermano de Sánchez que vive en un castillo en Portugal, la mujer Begonio, como dicen algunos, que tiene un máster de captación de fondos públicos en la Complutense, pero no tiene título universitario? O sea, esta colección, esta pesadilla de una distopía orwelliana comunista que es España, que yo me recorrí Paraguay de punta a punta
con 2 españoles, querido Najem, contándome cómo te ponen multas hasta cuando la gallina pone huevos y no lo dices al ayuntamiento. Ahí se nos fue Najem. Yo le recomendaría que se reincorpore, pero estamos ante la caída, el hundimiento de Zapatero, el expresidente que convirtió en laboratorio sorosiano de experimentación social España y comenzó este largo proceso de decadencia que ya lleva 22 años, decadencia ininterrumpida, ¿no? Y ahora ya se revela como lobista de la dictadura venezolana en toda regla, ultracorrupto, joyas que ha dicho que valen 30.000 euros, pero los tasadores dicen que vale por lo menos 4 millones, atribuidas a su esposa son soles. ¿Cómo ves España y el caso Zapatero? Bueno, y mira, inclusive España es tan igual al de México. El gobierno español y las autoridades judiciales españolas, pese al montón de señalamientos que se venían haciendo desde hace años sobre Zapatero, no solamente por el caso de Venezuela, la justicia española nunca actuó. Y hoy estamos viendo la primera acción de la justicia española concatenado al caso de la aerolínea Plus Ultra, pero porque como consecuencia de una investigación de la justicia estadounidense que estaba rastreando a su testaferro en Venezuela. Estamos viendo que estos izquierdistas son, como dice Jean-François Gigram, el crimen organizado mimetizado con las autoridades del poder político estatal. Y básicamente lo que estamos viendo es a un criminal vestido de funcionario público de alcance nacional como es Rodríguez Zapatero, y que efectivamente él no solamente está metido en los delitos de la aerolínea Plus Ultra, sino que también comerciaba el petróleo fantasma venezolano, que también se encargaba del tráfico de oro venezolano, que eso lo venía diciendo el partido Vox desde hace muchísimos años atrás. Los mismos venezolanos desde la oposición hemos denunciado el papel de Zapatero, que básicamente era una suerte de canciller o supracanciller de Maduro, y de hecho, cuando agarraron preso a Maduro, uno de los primeros que se fue a reunir con Delcy Rodríguez fue Rodríguez Zapatero. De tal manera que ahí fue justamente decirle a Delcy cómo quedan nuestros negocios, porque él era justamente, o todavía debe ser, uno de los grandes actores importantes en lo que es el tráfico de oro venezolano. ¿Desde dónde nos hablas, Najem? Bueno, estamos desde Ciudad del Este, la República del Paraguay, y bueno, para mí siempre es un honor acompañarte y colaborarte. Por supuesto, y ahora también te vamos a unir al Club Amagia, a nuestro círculo de profesionales, porque eres proyectista empresarial. El mejor antídoto contra los Sánchez y los Zapateros, contra los Mileis y los Cepedas, contra las Sheinbaums y los Trumps, es clubamagi.org. Los esperamos, amigos. Gracias, Najem. Hasta la próxima. A ti.